Ese es un diapositiva. Bueno, vamos a iniciar entonces, jóvenes, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de las preguntas que podamos ver ya desde todo en este PDF, y las que se resalten van a ser las preguntas solo del segundo parcial, ¿ya? Solo del segundo parcial. Así que las voy a resaltar con un azulcito claro, las que haya duda, por así decirlo, y las de que son correctas en amarillo. Ya lo vamos a aclarar, digamos, más o menos por qué, y vamos a justificar las respuestas. Entonces, ¿cuál de estas preguntas puede ser que les pregunten? Esto no es no. Primera división, no. Conductillos, nada. Ninguna. Folículo, por ejemplo, presenta, cromosoma, nada. Esta. Puede que les pregunte célula el doctor, ¿ya? Entonces, si es célula, quiero ver cómo puedo hacer. No puedo hacer, ¿no? Ya. Si es célula, entonces una de las siguientes estructuras no pertenece al núcleo celular. ¿Cuál sería? Lámina fibrosa. ¿Están seguros? ¿Los centriolos? Centriolos. Ya, los centriolos son. Ahorita, entonces les muestro acá el repaso que vamos a hacer de núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Acá. Ya. En núcleo, ya, los componentes van a ser estos. La envoltura nuclear, que tiene su membrana nuclear externa, su membrana nuclear interna, y entre ellos un espacio perinuclear, ¿ya? Luego tenemos la lámina nuclear, ¿ya? Y los poros fibrosos. Ahora, quiero que vean aquí. Entonces, dentro de todas las estructuras que hemos visto está la envoltura. Luego la cromatina, el nucleolo y el nucleoplasma, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la envoltura. Entonces, la lámina nuclear a veces también le dicen así fibrosa, pero tenemos 3 proteínas ahí, ¿ya? La lámina A, la lámina B y la lámina C, ¿ya? No lo suele preguntar mucho el doc, esta parte, ¿ya? Pero, bueno, ahí está el poro nuclear, cómo se ve a la microscopía electrónica, ¿ya? Y la cromatina, ¿ya? Esto lo vamos a repasar más un ratito, ¿ya? Corpúsculo de Barr. Y quiero llegar al... ¿No está acá? Está el nucleolo, ¿ya? Que es un órgano no membranoso donde está... Qué raro que no está aquí el centriolo, ¿ya? Pero el centriolo va a conformar parte, ¿ya? De la estructura, más que todo en el citoesqueleto, ¿ya? Vamos a encontrarlos en varios lugares, ¿ya? Pero así conformar una parte estructural del núcleo, no, ¿ya? Creo que estaba acá. Sí, aquí estaba. Aquí tenemos al centriolo, ¿ya? Entonces, los microtúbulos, por ejemplo, que son parte del citoesqueleto, van a conformar parte de estos centriolos. La diferencia entre un microtúbulo y un centriolo es su estructura, es no membranoso, pero su estructura son 9 tripletes de microtúbulos sin par central, ¿ya? Entonces, aquí tenía un esquemita acá, ¿ya? Entonces, veamos que cómo se van organizando las fibras de los haces. Primero, dímeros de tubulina, que son proteínas globulares, forman protofilamentos. Esos protofilamentos se juntan, ¿ya? Y me van a formar microtúbulos. Ahora, estos microtúbulos, ¿ya? Tienen una estructura que se llaman 9 tripletes de microtúbulos. Van a tener esta disposición, miren. 9 pares de microtúbulos, ¿ya? Alrededor de un par central. Pero miren cómo es la organización de este microtúbulo. Tenía otra imagen más bonita, ¿ya? Entonces, ahí ya vemos cómo están organizados estos microtúbulos. El centriolo igual son 9 tripletes, pero ya no de dímeros de tubulina como acá en el microtúbulo, sino como ya como 9 tripletes de microtúbulos. O sea, estos mismos microtúbulos, ¿ya? Quiero que vean, 9 tripletes se refiere a 1, 2, 3, y en cada uno de estos hay 3,
¿no? Entonces, miren, ahí tenemos, digamos, un triplete es esto, ¿ya? Y así es como lo vemos a la microscopía electrónica. Entonces, de esa manera. Y de ahí, el centriolo, dos centriolos se fusionan, por así decir, y me va a formar el centrosoma, ¿ya? Que va a corresponder a dos centriolos y a la matriz pericentriolar. Esta definición, por si acaso, es del Gardner, no es del Ross. Ya el Ross da una definición no muy buena del centrosoma, ¿ya? ¿Ya? O el centro organizador de los microtúbulos, ¿ya? Entonces, este sí se duplica y es muy sincronizada con el ciclo celular, ¿ya? Lo que es el centrosoma, por si acaso. Esto lo voy a poner acá, para que se vea. Entonces, acá, quien no pertenece es el centriolo. Ahora, vamos al segundo parcial del 2020. Los siguientes enunciados sobre los neutrófilos son ciertos, excepto... ¿Cuál sería, jóvenes? El A, sí, porque son Bueno, granulocitos, no agranulocitos. ya, exacto, son granulocitos, no agranulocitos. Bien, ya. Los siguientes son macrófagos localizados en diferentes tejidos, excepto... El pericito que rodea los vasos sanguíneos. Bien. ¿Qué son los pericitos? ¿Quién se acuerda? Ya. Cuando traten de responder estas preguntas, no solo las busquen, digamos, cuál es la respuesta a la pregunta, sino traten de aprender el contenido. Miren, acá tenemos los pericitos. Ya quiero que los vean esto de acá. Estos pericitos ya van a ser, por así decirlo, células madre mesenquimatosas alrededor perivasculares y que solo van a estar en los capilares y vénulas postcapilares. Además, estas, miren, vamos a verla acá, el último está. ¿Me acuerde? Ya, acá están los pericitos, más arriba. ¿No están? Va, qué raro. Ya, estas van a presentar, ¿dónde está? Ahí está el inicio. Acá tiene que estar. Células madre pericitos, acá debe estar. Cebadas, macrófagos, células madre adultas. Acá está. Ya, estos pericitos que están acá, ya, van a estar o perivasculares en vénulas postcapilares y capilares. Además presentan prolongaciones, ya, y además tienen ranuras. Entonces eso me va a ayudar. Además, como están fuera de los vasos sanguíneos, también son contráctiles. Entonces ahí ya tenemos un concepto de estos pericitos. Acá. Continuamos. Un capilar continuo es aquel que... bueno, esto no va a entrar en su primer parcial, ¿no? No va a entrar cardiovascular, ¿no? ¿De jóvenes? No. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos. La estructura de unión celular que separa el espacio luminal del intercelular es... Sonula occludens. Ya. ¿Quién me puede decir en orden de superficial a profundo las uniones? Ya, primero son las zonas, pero ahora no quiero que se lo aprendan de memoria. O sea, ¿qué es lo que quiero? Es que con esto podamos ver las uniones y podamos mirar para tratar de memorizar, ¿ya? Pero hacerlo con lógica también, ¿no? No hacerlo directo, ¿ya? No memorizar por memorizar, ¿ya? Tenemos acá, miren, las zónulas, las uniones. Estas tres uniones son laterales, son uniones célula-célula. La primera es la unión ocluyente, ¿ya? Esta unión separa espacio luminal del intercelular. Luego tenemos la unión adherente, luego la mácula adherente y luego la unión comunicante. Ahora, ¿qué me une una zona ocluyente? Membrana plasmática entre sí. ¿Qué me une una zónula adherente? Filamentos delgados, filamentos de actina, con la otra célula. El otro digamos, la mácula
o el desmosoma, y en este caso va a unir filamentos intermedios del citoesqueleto. Y la unión ocluyente o comunicante, la unión comunicante o nexo, ya lo hace a través de hemiconductos. Entonces, algo para ir repasando, ¿no? El perimicio es un tejido conectivo relacionado con el músculo y se encuentra en... Eso de la gran masa muscular se le puede decir también al fascículo Ausi. ¿Cómo lo tiene el libro? Que yo sepa, alrededor de una gran masa muscular. Cuando dice gran masa muscular, yo me referiría, digamos, a todo el grupo, incluso a un grupo de músculos. Eso mismo digo. A ver, busquemos cómo está en el libro. Estamos en tejido muscular, ¿no? Sanguíneo, no. Ya me pasé tan rápido. No. Epitelial, conjuntivo, óseo, sanguíneo, muscular. Acá está. La pregunta era el epimicio. No creo. Ya este es un grupo de fibras musculares nomás. El otro dice gran masa muscular. Me imagino que se referiría al epimicio, ¿no? Vamos acá. Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta? Ninguna. Perfecto. Es ninguna. Ya, es ninguna. Cuando proliferan los linfocitos desensibilizados, dan origen a las siguientes subpoblaciones celulares, excepto... Plasmática porque derivan de los linfocitos B. Bien, perfecto. Nada tan... Han estudiado un poco. Ya. El epitelio, también conocido como urotelio, es... Transicional. Eso está fácil. Ahora, ¿cómo me definen a un epitelio de transición? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Nadie? ¿Quién se acuerda cómo definimos a un epitelio de transición o urotelio? Yo me acuerdo que no tenían formas porque iban chicas, grandes, chicas, mezclados. Ya, la definición no está en el ROS, pero está en otros libros. Ya, un urotelio de transición es un epitelio estratificado que su capa más superficial cambia de forma. Puede cambiar de plano a cúbico o a cilíndrico bajo. Ya, esa es la definición. Que su capa superficial cambia, solo la superficial. Ya, es capaz de cambiar de plano y viceversa, ¿no? De plano a cúbico o a cilíndrico bajo o viceversa. 23. El glucocálice se relaciona con una de las siguientes estructuras celulares. ¿Cuál sería? Ninguno auxiliar se relaciona con las membranas y su función es reconocimiento celular y receptor de hormonas. ¿Y quién me puede decir las funciones del glucocálice? Bueno, ya lo vamos a ver después. Hay un examen de hormonas y reconocimiento celular. Bien, ya. Hay más, hay 4. Me acuerdo que el primer año de auxiliatura me tocó esa pregunta y había un inciso que yo no sabía y dije, mierda, debe ser ese que no me acordaba una función y lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Hay un examen de auxiliatura acá de mi primer año que para mí fue de todos los exámenes el más jodido, ¿ya? Ahora, corresponde a los filamentos intermedios. Bimentina. Lactina. ¿Lactina qué proviene? Miren, lo vamos a ver en esta diapo. No, en este es citoesqueleto. Va, no lo abre. Acá está. Entonces tenemos aquí, miren, filamentos delgados, que son los filamentos de actina, y los gruesos, los filamentos de miosina. Vamos a ver a lo que corresponden los filamentos actina. Vamos a ver los filamentos intermedios, estos de acá, ¿ya?
Entonces, quiero que vean que son los más estables de todos, ¿ya? Incluso por eso es que forman parte de los desmosomas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que se acuerden de esta tabla? Esto de acá, ¿ya? Quiero que se acuerden estas proteínas, el doctor lo suele preguntar. Y más importante, que raro que no está aquí, esto, ¿ya? Acá ya está resaltadito. Esta es la que quiero que se acuerden porque es pregunta de examen. Siempre la pregunta el doc. ¿Ya? La proteína ácida fibrilar glial. ¿En qué células las vamos a encontrar? Astrocitos, ependimarias, Schwann, entérica, satélite y ganglios nerviosos. Acuérdense de esas proteínas, ¿ya? Un tipo de estas proteínas es una ácida fibrilar glial para las neuronas. Ya es una de las más preguntadas por el doctor. ¿Vale? Ahora, continuamos donde estábamos acá, ¿no? Entonces corresponde a filamentos intermedios, la bimentina. Células óseas que se originan en la médula ósea. ¿Cuál sería su respuesta? A ver, ¿quién da más, quién da menos? El osteoclasto. ¿Qué inciso? Ninguna es correcta. Ya. Ser Tienen que ser los osteoclastos. osteoclastos. ¿Ya? Los osteoclastos son los únicos que derivan de la médula ósea, ¿ya? Porque son macrófagos, ¿ya? Acuérdense de eso, derivan de células madre hematopoyéticas. Ahora, las ostiones o los sistemas de Havers, ¿ya? ¿A cuál se van? Por laminillas concéntricas. Sí, la mía. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo está organizado las osteonas o el tejido óseo? Es por laminillas concéntricas. Vamos a verlo acá un ratingo. ¿Ya? Miren, aquí tenemos los 4 tipos de laminillas. Vemos cómo está organizado. Miren, primero el conducto de Havers, luego las laminillas concéntricas, tenemos después las circunferenciales, ¿ya? Las intersticiales, circunferenciales internas y circunferenciales externas, ¿no? Las internas son las que van a estar en contacto con el endostio y las externas las que están en contacto con el periostio. Ojo con ese detalle, ¿ya? No, porque me confundo con este. Ya. Luego tenemos uno de los siguientes, se relaciona con los gránulos azurófilos de los leucocitos, excepto. No son secundarios, son primarios. Bien. ¿Y qué son los gránulos azurófilos primarios? Porque tienen mieloperoxidasa. Son esos gránulos que lo tienen casi todo, pero se concentran porque son lisosomas, ¿no? ¿O estoy equivocado? Eso, bien, bien, son lisosomas, ¿ya? Los gránulos primarios o azurófilos son lisosomas, ¿ya? Y los lisosomas se caracterizan por tener enzimas hidrolíticas, a diferencia de los peroxisomas, que los peroxisomas tienen enzimas oxidativas, ¿ya? Así que tengan cuidado, ¿no? El doctor puede ponerle enzimas oxidativas pertenecen al lisosoma, ¿no? Y ya saca una de sus preguntas, ¿no? Bien. La principal hormona que ejerce su efecto sobre el tejido adiposo. Insulina. ¿Están seguros? Sí, ya la insulina. Porque la insulina es la que se encarga de la acción de, bueno, regular el depósito de grasa o lo que es el estímulo del hambre a largo plazo, ¿no? Y también tenemos a los de corto y largo plazo. La desporalización del sarcolema se inicia con. Creo que es la liberación de acetilcolina. Bien, ya, no se confundan con la liberación de calcio. Cuando ocurre digamos, un proceso de despolarización, ya, ese impulso nervioso, ya, tiene que entrar el sodio y demás. Pero para que entre el sodio y para que se inicie ese impulso, tiene que haber un neurotransmisor que estimule a esa neurona. ¿Ya? Entonces, esa es la acetilcolina.
Cuando hablamos de iniciar el impulso nervioso dentro del músculo. Ahora, cuando hablamos ya de la contracción muscular en sí, ahí hablamos de calcio, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de acetilcolina. Sus prolongaciones se introducen en los senos venosos durales para la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. La aracnoides. Aracnoides. La aracnoides, ¿ya? Esta emite sus prolongaciones, ya que se conocen como... ¿Quién sabe cómo se llaman esas vellosidades? Vellosidades aracnoideas. Los plexos coroideos, por si acaso, producen líquido cefalorraquídeo. Las vellosidades aracnoideas reabsorben ese líquido producido, ¿ya? En la neurona, el pericardio corresponde al... ¿Núcleo? Sí, podría ser el núcleo. Pero hay una parte que se llama... ¿Quién se acuerda? Soma. Soma neuronal. ¿Pero eso no era el cuerpo ausí? ¿O está mal dicho? Y acá no hay cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Miren, quiero que lo veas acá. Quiero que lo veas aquí. ¿Y dónde está? ¿Ya? Bueno, esta es la grilla. ¿Dónde está la estructura neuronal? Acá. ¿Ya? El soma neuronal o el pericardio va a corresponder en sí al cuerpo. Dentro de este está el núcleo. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Ahora, otra cosa son estos los corpúsculos de Nils, ¿ya? Esos corpúsculos de Nils son retículo endoplasmático rugoso de lo que es el cuerpo neuronal, ¿ya? Por así decirlo, el soma. De ahí emite el axón y las dendritas, ¿ya? Ojo con ese detalle. Acá sería ninguno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el soma, el pericardio va a corresponder al soma neuronal. ¿Qué lugar ocupan en el vaso los linfocitos T? Zona periarterial. Ya, bien. O vainas o vaina arterial perilinfática, ¿no? Ya. ¿Y esto dónde lo encontramos, estas zonas periarteriolares? ¿No era en eso de vaso linfático alto? Ya, pero no. ¿Lo pillan en la pulpa blanca o en la pulpa roja? Blanca. Blanca. Ahí la van a pillar. Ahora, la principal proteína del plasma sanguíneo es... Sí, la albúmina. Pero Acá, es incorrecto. ninguna. Ya, ninguna. Encontramos específicamente las vénulas de endotelio alto en... Paracorteza del ganglio linfático. Sí, perfecto. La paracorteza del ganglio linfático. Ya, vamos a ver acá una imagencita porque esto después entró en auxiliatura y yo la cagué. Una de las preguntas que la cagué en la primera vez que di el examen de auxiliatura. Tienen que ver esta tablita porque el de acá la sacó, miren. Me acuerdo. Vénulas de endotelio alto. Miren, de aquí lo sacó. Ya, entonces, ¿dónde encontramos vénulas de endotelio alto? Voy a hacer esto. Nódulos linfáticos. A ver, ahí lo vamos a encontrar, sí. Encontramos en ganglios linfáticos. ¿Ya? ¿Encontramos en el timo? No. ¿En el vaso? No. Ahora quiero que vean acá. Amígdalas, apéndice y placas de Peyer. ¿Ya? Ahí. Y aquí a su corteza profunda. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden porque el doctor les puede colocar corteza superficial de los ganglios linfáticos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Ahora sí, los territorios cartilaginosos que presentan vasofilia es debido a... Proteoglucano sulfatado. Exactamente, los proteoglucanos sulfatados es lo que le da la vasofilia al cartílago, ¿no? En el vaso
Hay actividad hematopoyética durante toda la vida. Los macrófagos predominan en la pulpa blanca. Existen zonas linfoides específicas denominadas cordones esplénicos. Sus vainas linfoides periarteriales contienen sobre todo linfocitos T. Los linfocitos T adquieren la inmunocompetencia. La D. La D, ¿ya? Ahora, ¿cómo puede ser esta una pregunta de examen práctico, por ejemplo? Funciones del vaso. Ahora, el vaso tiene dos funciones. Tiene hematopoyéticas. Esa siempre la pregunta y los caga con eso, ¿ya? Funciones hematopoyéticas. Entonces, ahí ya tenemos algo que nos puede preguntar en el examen práctico. Funciones del vaso tenemos hematopoyéticas. Y luego tenemos las otras funciones, ¿ya? Que van a tener que ver con más inmunológica, ¿no? Eso van a repasar por si acaso, por eso lo estoy dejando ahí, ¿ya? El cartílago posee fibras elásticas y colágeno tipo 2, se localiza en... Pabellón auricular. Bien, ya, pabellón auricular, porque se estamos refiriendo a... ¿Qué cartílago? Elástico. De preferencia encontramos tejido conectivo denso regular en... Los tendones. Ya, ¿dónde más encontramos tejido conjuntivo denso regular? En ligamentos y aponeurosis. Regular. Exactamente, ¿dónde encontramos? En tendones, aponeurosis y ligamentos. Pregunta de examen práctico. ¿Y en qué etapa de la granulopoiesis se pueden identificar los gránulos específicos? Mielocitos. ¿Están seguros? Metamielocito. Mielocitos. Ya, el libro dice metamielocito, pero el doctor en su examen virtual lo puso promielocito. Pero si el libro dice, ahora, podemos revisarlo en la nueva edición. Ya, a ver, vamos a buscar a ver si me deja entrar directo sin... Ah, carajo, no me da. Después lo vamos a ver. Si no, con esto nomás, directamente aquí. Nos vamos a sangre. ¿Dónde está sangre? Más arriba. Aquí está sangre médula ósea. Acá está. Miren, los mielocitos son los primeros en poseer gránulos específicos, pero dice, la pregunta que les dice, jóvenes, se pueden identificar, es que yo lo voy a poder ver al microscopio. Entonces, acá está el metamielocito en el cual se pueden identificar bien los linajes en neutrófilo con la presencia de muchos gránulos específicos. O sea, lo primero, pero no nos dice acá que se pueden observar, ¿no? No dice son los primeros en los que podemos observar los gránulos específicos, ¿ya? Acá ya es donde en el metamielocito es donde nosotros sí vamos a poder ver. Aunque el doctor ya dice gránulos específicos directamente, no sé por qué lo puso, yo me imagino que fue un error de typeo, ¿ya? Porque en el doctor lo puso promielocito. No sé si se refería a que aparecen, pero si se identifican es en metamielocito. Respecto a los lípidos de la membrana celular, tienen característica fluida, están alrededor de la mitad son fosfolípidos, forman una doble capa, las colas son ácidos grasos, las cabezas son el extremo hidrófobo. Son hidrofílicas las cabezas de fósforo. Perfecto. ¿Por qué? Porque están en contacto con el exterior. Las cabezas de ácido graso son hidrófobos, ¿no? Y ahora, esta es la tercera. No, acá no hay ninguna de segundo parcial, ¿ya? Ni idea. Esta la vamos a saltar. Ya son directamente tercero. Ahora, en el final sí. Este embrión no tenemos nada que hacer ahí. Notocorda tampoco. ¿Cuál de las siguientes excreta neural? No. Terminaciones. No, esta es tercer parcial. Esta.
Son funciones de los linfocitos T supresores las siguientes, excepto suprime la producción de anticuerpos, reduce la capacidad de respuesta de los linfocitos T citotóxicos, interactúa con los linfocitos T cooperadores para reducir la respuesta inmunitaria, disminuye la producción de anticuerpos, participa en la prevención del rechazo de injertos. ¿Quién se anima con esta? ¿Ya? Es que interactúa con los linfocitos T cooperadores. ¿Ya? Porque estos directamente median la respuesta inmunitaria para disminuirla. ¿Ya? Directamente. No van con los anticuerpos porque ese es linfocito B. ¿Ya? Entonces ahí hay como que tomar mucho en cuenta, ¿no? Para ver, interactúan, ¿ya? Y ahí ver. Disminuye la producción de anticuerpos, miren, son dos que son lo mismo, ¿ya? Participan en la prevención de rechazo de injerto, no. Y es cuando finaliza una respuesta, ¿no? O cuando hay una respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿ya? Ahí es cuando tomamos en cuenta. Oh, sí, los supresores son iguales que los reguladores, ¿son los mismos? ¿Cómo? ¿Los supresores son iguales que los reguladores? ¿Es el mismo nombre que tienen? Claro. Ah, ya. Son los mismos. Ahora, las siguientes funciones son, las siguientes son funciones del aparato yuxtaglomerular. Bueno, ese es tercerparcial. La osteólisis osteocítica, corrijan eso, está a cargo de ¿Los osteoclastos? No, Osteocitos. los osteocitos, ninguno. Su nombre lo dice, jóvenes, siempre la pelan ahí por eso. Ya, osteólisis osteocítica está por los osteocitos. Ya, aclarando esa parte. ¿Por qué les aclaro? Porque quiero que vean, no es solo función de los osteoclastos hacer eso, sino también de los osteocitos. Los osteocitos tienen 3 estadios, miren. Estadio latente, cuando se están formando, cuando se está mineralizando la matriz extracelular, ya formativos, ya cuando forman o mantienen esa matriz, ya, y ya resortivos es cuando han producido mucha matriz y tienen que degradar un poquito, ya para que pues quede bien, digamos, el tejido, ¿no? Siempre que uno hace una reparación, pues sobra, ¿no? Lo mismo sucede acá. Ahora, las siguientes son características de los túbulos T cardíacos, excepto La B. No. Diría que la D porque no forman triada, sino diada. Exacto, bien. A eso quería llegar. No son triadas. ¿Quién forma triadas? El esquelético. Exacto. Entonces ahí ya tenemos la diferencia. ¿Por qué las triadas? Las triadas son músculo esquelético. Ya. Ahí para complementar, ¿no? Los siguientes elementos son componentes del... no, esa no es. Esta puede que sí les llegue a preguntar el doc. La transcripción de los códigos genéticos se realiza en la heterocromatina o en la eucromatina. ¿Qué dicen? Sería la eucromatina, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver núcleo, miren.
Y aquí vamos a repasar esto de la heterocromatina y la eucromatina. Ya tenemos la heterocromatina, ya que va a ser prácticamente el ADN junto con proteínas asociadas, ¿ya? Y van a presentar un aspecto basófilo, ¿ya? Entonces, eso quiero que siempre lo noten. La eucromatina es laxa, es dispersa. Creo que aquí tenía una... No, no la tengo. Qué raro. ¿Ya? Es laxa, dispersa, ¿ya? Activa. ¿Qué es lo que pasa cuando los enlaces de ADN están así como acá? Miren, ya está distendido. Acá está bien compactado, ¿no? Miren, imagínense, bien compactado, ¿ya? Pero acá eso va a estar disperso, relajado, miren. En relación a la heterocromatina, miren, está aquí, son estructuras más densas. En este, miren, son más laxas, más dispersas, ocupan más el núcleo, ¿ya? Entonces, eso me quiere decir que está realizando la síntesis de ADN, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y esto se ve mucho en lo que es los hepatocitos. ¿Por qué en los hepatocitos? Porque estos se regeneran, acuérdense. Entonces, tenemos que ver estructuras que pues tengan que ver mucho con eso. Ahora, y luego tenemos la heterocromatina, que ya es compacta, es densa y es inactiva, es decir, no hay síntesis ahí. Y tenemos que ver que hay dos tipos de heterocromatina, ya la facultativa y la constitutiva. La facultativa es cuando hay secuencias de ADN muy repetidas y las otras son secuencias no repetidas, ya, es decir, alternadas de ADN. Uno tiene una característica, el otro otra, ya. Eso quiero que vean. Ahora, la heterocromatina se divide o se distribuye en tres regiones. Una marginal, ¿ya? Otra que es el cariosoma. Ojo con este detalle. El doctor les preguntó, ¿ya? ¿Qué es el cariosoma? Y en una pregunta abierta, ¿no? Entonces, el cariosoma no es nada más que heterocromatina, ¿ya? Cuerpos de cromatina, podemos decir de heterocromatina, de tamaño y forma irregular. Nada más, está en todo el núcleo. Directamente es heterocromatina, de forma y tamaño o distribuido en el núcleo. Ya podemos decir, pero digamos, heterocromatina, ¿ya? De tamaño y forma irregular. Y ya lo definimos. Y está disperso, ¿ya? Pero es heterocromatina. Eso por si acaso. Luego tenemos el corpúsculo de Barr, que les pueden preguntar qué es heterocromatina facultativa, que solo aparece en la mujer, y obviamente uno de estos cromosomas ya no es inactivo, ya uno de estos, este es inactivo, ya por lo que no participa en la transcripción, y lo que sucede es que queda una prolongación. Como ustedes saben que durante la síntesis la heterocromatina se condensa para dar lugar después a los cromosomas, ¿no? Exactamente ocurre acá, pero como esta no participa, queda esa prolongación. Entonces, esa prolongación es factible verla en el neutrófilo, ¿ya? Entonces, en un frotis o con ver este signo, esta prolongación de palilla de tambor, nosotros identificamos en este neutrófilo que es una mujer, ¿no? Que pertenece a un frotis sanguíneo de una mujer. Eso, ¿ya? Ojo, repasen esa parte de eucromatina y heterocromatina. Luego estos son tercer parcial, el osteoide. El osteoide es el material producido por... ¿Quién me produce osteoide? B. B, el osteoblasto. Ya, el osteoblasto produce el osteoide. ¿Y quién se acuerda qué es el osteoide? El osteoide es matriz ósea no mineralizada. Ya, ojo con eso, o no calcificada, como quieran llamar. Ahora, encontramos específicamente las células de endotelio alto lo volvió a repetir, miren, paracorteza o corteza profunda del ganglio linfático. La pulpa roja del vaso no contiene... ¿Qué no tiene el vaso?
Jóvenes, ¿qué no contiene el vaso? Folículos linfoides. ¿Ya? Folículos, el doctor lo menciona como si fueran nódulos linfáticos. ¿Ya? Eso es lo que no hay. Hay sinusoides, hay grandes vasos, hay fibras reticulares, hay cordones. ¿Ya? Son características del nucleolo las siguientes, excepto... ¿Ya? Esta pregunta siempre se repite hasta en los exámenes de auxiliatura. ¿Ya? Es como pregunta fija lija del doctor. ¿Ya? El nucleolo ya es un orgánulo no membranoso, ¿ya? Se va a encargar de la síntesis de ARN en la síntesis de los ribosomas, por lo que también regula el ciclo celular, pero siempre tiene tres partes, ¿ya? Un centro fibrilar, un fibrilar denso o pars fibrosa y un material granular o pars granulosa, ¿ya? Eso por si acaso siempre se pregunta. Y acá lo tenemos, miren. Ya son características del nucleolo excepto, ¿tiene material granular? Sí. ¿Tiene material fibrilar? Sí. ¿Sintetiza ARN? Sí. ¿Tiene centros fibrilares? Sí. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No participan en el ciclo celular? No, estos están participando. Este es el excepto. Ya siempre lean el excepto. La zónula adherente tiene como funciones: controla la permeabilidad celular, sella el espacio entre células adyacentes, acopla el citoesqueleto de actina a la membrana celular y participa en la señalización celular. Todos son correctos. ¿Cuál sería? Jóvenes, nadie está participando. La E. ¿Estás seguro? Estoy entre sella y acopla. Tenemos una zónula adherente, ¿ya? Y una mácula adherente. La zónula adherente son filamentos de actina. La mácula adherente, filamentos intermedios. Ahora, quien sella el espacio entre las células adyacentes, se podría decir que igual es la adherente, pero también la misma ocluyente, en la parte de arriba. Pero la adherente sería, ya no la zónula. Por lo que este sí sería, tiene como función acoplar el citoesqueleto de actina a la membrana celular. ¿Ya? Esa para mí sería lo que es la pregunta, sería la respuesta correcta. Si quieren lo confirmamos con el libro. ¿Qué este examen de qué es? Ah, no es el final, esa es la respuesta que el doctor puso, ya, por si. Ahora, los glucosaminoglucanos más abundantes de los tejidos conectivos es... El hialuronato. Nano, o ácido hialurónico, ¿no? Ese es el más abundante de todos y uno de los más importantes. Los cuerpos basales se relacionan con... Aquí les voy a mostrar, porque si no se van a hacer bola. No es este citoesqueleto. No está acá, está en microtúbulo. Digo, en cilios. No estamos aquí arriba. Estoy haciendo la región apical. Y aquí tenemos. Miren su estructura de lo que es el microtúbulo. Vamos a tener que tiene un centro. Vamos a verlo que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Eso es en las microvellosidades, pero quiero ver los cilios. ¿Dónde están los cilios? Acá no le puse los cilios. Acá están. ¿Ya? Los cilios tienen dos partes, uno que es el axonema y otro que es el cuerpo o corpúsculos basales. Esos son los que me interesan, ¿ya? Aquí lo tenemos a los corpúsculos basales, que son centriolos modificados, pero que funcionan como un centrosoma. ¿Y con quién se va a relacionar lo que es un cilio?
con el citoesqueleto o con microtúbulos, con esas estructuras. Y ahora, si forma parte del citoesqueleto, va a estar engarzándose con la membrana, ¿no? Entonces, acá no hay ninguno. Estos son estructuras que no tendrían mucha relevancia, digamos, ¿no? En relación con lo que son los hilos. Los lisosomas derivan. ¿De dónde se originan los lisosomas? Endosomas Los tardíos. tomas también. De los endosomas tardíos. Antes el libro decía que hay dos teorías. Uno se creía que se originaban del aparato de Golgi, luego se descubrió que no, que derivan de los endosomas tardíos. Son células componentes de glándulas, esa no es de tercer parcial. Embriológicamente, tercer parcial. Respecto a las glándulas salivales mayores, tercer parcial. ¿Ya? Y ahora sí, segunda instancia de histología, ese mismo día. Señale la opción correcta respecto al sarcómero. Lo de la banda H. La banda H varía su tamaño respecto al estado contráctil, ¿ya? La banda I también se estrecha, pero acá dice otra cosa. Así que la línea M más bien está dentro de la banda H. Ahora, la producción de histaminasa está en relación con El eosinófilo. eosinófilos. ¿Y la histamina quién lo secretaría? El basófilo. Está bien. El crecimiento oposicional, por aposición sería, del cartílago se produce en... Capa condrogénico. Bien, ya en la capa condrógena. La sustancia contenida en el gránulo del mastocito, cuya función es anticoagulante, es... Ninguna, porque es la heparina. Exactamente. Acá lo vamos a poner ninguna. Heparina. Esta no. Promueve... esta puede ser. Promueve la síntesis de lípidos. ¿A quién corresponde? Insulina. Insulina. En la neurona, los corpúsculos de Nils corresponde a... Retículo endoplasmático rugoso. Eso, a RER, ¿no? Al retículo endoplasmático rugoso, que en su superficie tiene adherido los ribosomas. ¿Y de qué se encargan los ribosomas? De la síntesis de proteínas. Síntesis de proteína. Esta puede que entre. Una de las siguientes afirmaciones son ciertas, excepto la dermis deriva del mesodermo paraxial, las células madre hematopoyéticas definitivas derivan del endodermo, el embrión, pero esta es de embriología, ¿no? Las respuestas de los hemangioblastos son precursores de los vasos sanguíneos y células sanguíneas. Ya. 99. Uy, ya vamos, varias preguntas. Y faltan altísimas. El perimicio de tejido conectivo está relacionado con el músculo y se encuentra... Esta está repetida, ¿no? Ninguna. Las ostiones del sistema o el sistema de Haber, esta ya está repetida. ¿Cuál sería? De laminillas concéntricas. Concéntrica. Laminillas concéntricas. El tejido adiposo multilocular se caracteriza por presentar numerosos... Mitocondria. Bien, ¿de qué se encarga la mitocondria? Producir ATP. Ya, produce ATP y otra cosa más junto con el ATP. Puede inducir a la apoptosis por liberar citocromo C. Sí, también, ya la apoptosis. Pero cuando produces energía, imagínate que la mitocondria es un motor. Ya, ese motor te hace avanzar, que es la energía, pero también te puede producir y te va a producir un efecto adverso, ya que es calor. Produce calor a la misma cantidad que produce ATP. ¿Ya? Es por eso que, digamos, sí o sí tenemos que dormir, por ejemplo. Un motor no va a aguantar todos los días, todo el día, ¿no? Esta es de tercer parcial. La estructura histológica del timo, que puede reconocerse por la presencia de... Corpúsculo de Hassall. Ya, los corpúsculos de Hassall son patognomónicos del timo. Los territorios cartilaginosos presentan basofilia debido a... Ya lo hemos visto. Proteoglucano sulfatado. Eso. El primorio dentario es de segundo parcial. Tercer parcial de histología. Son células contráctiles.
Todo. Todos, ¿ya? Los pericitos también son células contráctiles. 107. Los siguientes enunciados sobre los neutrófilos son ciertos. Esta es repetida, excepto... No son a granulocito. Exactamente, son granulocitos. ¿Sí? Lo voy a poner aquí para que... Ya. Tenemos después los plexos coroideos. Función de los plexos coroideos. Producen cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué son los plexos coroideos? Son células ependimarias especializadas, ¿ya? Diferenciadas de los tanitocitos. Ya los tanitocitos se diferencian, los ependimocitos en tanitocitos y los tanitocitos después en plexos coroideos. Las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis, esta es de tercer parcial, ya, sirve de modelo para formar tejido óseo. Hialino. Hialino. ¿A través de qué osificación se formaría el hueso acá? Endocondral. Endocondral. Señale la opción correcta referida a los desmosomas. La A. Poseen proteínas transmembrana de adhesión dependientes de calcio. Una proteína que va a contribuir en los desmosomas es, si no me equivoco, es independiente de calcio, pero vamos a verlo. Quiero correlacionar, no quiero cagarla, pero que yo sepa tendría que ser, o se le olvidó colocar el excepto. A ver, especializaciones, acá, región lateral, y en el cuadrito lo vamos a ver. Acá. Estamos hablando de los desmosomas. Acoplo a filamentos intermedios. Sus proteínas son de enlace extracelulares. De adhesión intracelular ahí, no hay extracelular, así que por eso me imagino, a ver, vamos a buscarlo acá. Célula adherente, unión comunicante, no, espacio intercelular, la caderina, no, más arriba debe ser. Acá está, mácula adherente, no la he visto. Localizada entre células epiteliales, esa es la clave, miren. Las células contiguas, vamos a ver la desmosoma. La transmembrana es en las células, en las uniones en hendidura, no en las uniones adherentes. Esa era la respuesta. Ya. Está bien entonces esto. El espacio porta es centro de salón de tercer parcial. ¿Con qué estructura cutánea está relacionada la función termal? No, ese es tercer parcial. ¿En qué etapa de la granulopoiesis se puede identificar los gránulos específicos? Ya lo dijimos, metamielocito, pero el doctor dice promielocito en su examen virtual. Los dejo a su criterio, cual quieran ustedes colocarlo. ¿Ya? Cuando proliferan los linfocitos T sensibilizados, dan origen a las siguientes subpoblaciones celulares, excepto... Plasmática. Repetidanga esta pregunta, ¿no? Facilito este examen. Ahora sí, nos vamos al examen de mesa. Ya, este es el super mega repechaje. Los cuerpos basales se relacionan con... Los cilios, ninguno. Los cilios, ninguno. Bien. Esta nada que ver. Corresponde a los microfilamentos. Filamentos delgados. Ninguno. Ninguno. Porque estas ¿a qué pertenecen? Intermedio. Todos estos son para filamentos. Filamentos intermedios.
Los lisosomas derivan de, ya lo dijimos, ¿no? Endosomas tardíos. La parte de la membrana basal más cerca del plasmalema epitelial es, La lámina lúcida. bien, la lámina lúcida. Vamos a verlo un ratingo acá. No, no es acá. No, la lámina basal lúcida, al último casi. Acá. Ya. Quiero que lo vean acá. Tenemos la lámina lúcida que entra en contacto con la membrana plasmática de las células, entre la lámina basal y las células, ¿no? O plasmalema también llamado, ¿no? Entonces, eso es el contacto. Ya, esa es la respuesta. ¿Cuál no es una célula presentadora de antígenos? ¿Cuál de estas no es una célula presentadora de antígenos? ¿Qué característica tienen las células presentadoras de antígenos? Que tienen complejos Tipo histocompatibilidad. 2. Ya, eso. ¿Cuál de estas no sería? Bueno, ¿cuál tiene complejo de histocompatibilidad tipo 2? El macrófago sí tiene, el linfocito B sí tiene, la dendrítica sí tiene, el neutrófilo no me acuerdo. Descarte. Esta tiene, esa es la presentadora antígena. El linfocito B, esa es la presentadora. La célula dendrítica es macrófago, ese. El neutrófilo, no. ¿Ya? No es la presentadora de antígeno. La célula precursora del osteocito es Osteoblasto. el osteoblasto. La célula adherente tiene como funciones: sella el espacio entre células, acopla el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática, controla la permeabilidad, participa en la señalización celular, ¿todos? La B, como dijo el compañero. Exactamente, ¿ya? Acopla el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática. Ya lo que es la mácula adherentes o desmosomas, filamentos intermedios. Ojo con ese detallito. La osteólisis osteocítica está a cargo de, Osteocito, como dijo la compañera. repetida. ¿Cuál de las siguientes no deriva de las crestas neurales? Creo que microglia. Bien, la microglia deriva de quién, de dónde. Ah, miren, acá les muestro. Creo que acá lo puse, ¿no? No, ¿dónde está? Para que se me acuerden. Acá lo tenía. Se los anoté acá. ¿Ya? La microglia deriva del mesodermo, el sistema nervioso central y la glía, del ectodermo del tubo neural, y el otro de la cresta neural, el sistema nervioso periférico y la glía periférica. Ojo con ese detallito. Ahora, es falso respecto a los túbulos T cardíacos. Son más finos que el músculo esquelético, se localizan frente a las líneas Z, son menos que en el músculo esquelético, están unidas a intervalos por los túbulos longitudinales, tienen la misma función que en la musculatura esquelética. Ya no hay de las triadas, ya no sé cuál es. Es la A, pero quiero que lo vean por qué. ¿Ya? Aquí tenemos el sistema de los túbulos acá. ¿Ya? Tenemos el sistema de los túbulos. ¿Ya? Quiero que vean, miren el túbulo T acá. Mírenlo acá. Aquí. Es grueso. Y en el músculo esquelético son dos, pero son delgaditos. ¿Ya? Entonces acuérdense, este es uno, por eso forma diadas, pero forma diadas porque son gruesos. ¿Ya? Llevan más que el otro. Entonces acá lo falso es que son más finas que el músculo esquelético. No, son más gruesas. Listo. La destrucción de los eritrocitos envejecidos se produce en todas, pero si aquí le dice el órgano principal de la hemocataresis, ¿cuál sería? Vaso. Vaso, sí es principal. Ahora, en el cartílago epifisiario, ¿en qué zona
Los condrocitos se organizan, se dividen y se organizan en columnas. Proliferativa, no hay ahí. Perfecto, ya es ninguno. ¿Y en cuál se organizan como en pila de monedas? Hipertrófica, ¿ya? La notocorda, el primer parcial, no es un componente de la sustancia blanca nerviosa. ¿Cómo está conformada la sustancia gris? Por los cuerpos, ¿no? Exactamente, y aquí te dice sustancia blanca. Ah, ya, pum, descarte, ¿no? Cuerpos neuronales, sustancia gris. Acá lo voy a poner. Sustancia gris. Ahí aparecen astrocitos, oligodendrocitos, pero ahí solo decía neuroglía, ¿no? Ahí es para pensar. Claro, es que la neuroglia te puede decir sistema nervioso central o periférico. Y va a acompañar. Ahora hay sustancia blanca no solo en el sistema nervioso central, digamos, ¿no? Entonces ahí sí hay. Ahora en el sistema nervioso central, como hay sustancia blanca y sustancia gris, en sustancia blanca, ya, acordate, van a estar ahí los astrocitos, son dentro de la glía nerviosa central. Tenemos astrocitos, oligodendrocitos, microglia y ependimocitos. Así que entra ahí, ¿no? Ahora, son funciones hematopoyéticas del vaso, por eso les digo, esta siempre les va a entrar. ¿Cómo van a estudiar para su examen práctico? Háganse preguntas, por así decirlo, volcadas. Aquí te dice funciones hematopoyéticas del vaso, ustedes imagínense que se nombre 3 funciones hematopoyéticas del vaso. Literal, así les va a decir el doctor. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B. ¿Por qué no son las otras? Porque en el libro están las otras. Pero las otras son funciones inmunitarias, no hematopoyéticas. Esto es tercer parcial, tercer parcial. La zona medular igual es tercer parcial. Esto igual es tercer parcial. Las características del nucleolo, las siguientes, excepto Como dijo usted, la B. la misma, ¿no? La pulpa roja del vaso no contiene Folículo linfoide. exacto, está bien. Ya la ha pillado el hilo ya. Todas las veces que se lo repita, la hacen. La eucromatina nuclear es la que permanece condensada, en su mayor parte inactiva, la que permanece extendida o dispersa, formada solo por ARN, ninguna. La dispersa. Exacto, la eucromatina es la dispersa y la activa. El glucosaminoglucano más abundante del tejido conectivo es Hialuronano. o ácido hialurónico. Espacio corto es tercer parcial. Nos vamos a las del 2021 y vamos a empezar a avanzar más rápido. Segunda evaluación. Encontramos elementos considerados del tejido epiteloide en los siguientes órganos, excepto... ¿Qué es un tejido epiteloide? Que no tiene la zona apical, ¿no? Ya, ahora, ¿quién de estos órganos tiene luz? El pulmón. El pulmón. El pulmón sería el excepto. Ajá, miren, facilito, ¿no? Se las hizo. Ahora aquí le puedo cambiar, por ejemplo, en mi examen de auxiliatura la cambió de pulmón a glándulas salivales. La proteína principal del plasma sanguíneo es... La albumina. Bien. Una de las siguientes no es característica del basófilo. No es característica. Presenta núcleo ovoide, ¿ya? Y acá quiero que... A ver, no, acá lo tengo en conjuntivo. Rapidito lo vamos a ver. Acá. ¿Ya?
Estamos hablando de los basófilos y lo vamos a comparar con los mastocitos, ¿ya? Su núcleo, miren la forma del núcleo, ¿ya? Generalmente es bilobulado, pero es segmentado y son tapados por los gránulos azurófilos, ¿ya? Entonces, eso es algo que me ayuda. Pero en los basófilos, miren, deriva de la médula ósea. Su núcleo es segmentado. ¿Viene de las células madre hematopoyéticas? ¿Entra a circulación? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué función cumple? Reacciones alérgicas. Ya, contribuye en la inmunidad. Se dice que también tiene inmunoglobulina E, que contribuye a inmunoglobulina D. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Nos pasamos a la siguiente. Entonces acá el núcleo es ovoide, generalmente es bilobulado. ¿Ya? Productos secretados por el tejido adiposo: testosterona, lectina, angiotensinógeno y adiponectina. La leptina. ¿Seguro que no te secreta esto? ¿Seguro que no te secreta esto? Ya me hizo dudar. Son todas. ¿Ya? El tejido adiposo secreta lo que se llama adiponectinas. Y aquí tenemos, o adiposinas, algunos le dicen. Entonces la adiponectina está ahí. La lectina está ahí. Pero veo una imagen del libro para que me creas, porque si no, van a decir, no, que aquí están, mira. Tenés la adiponectina, tenés la lectina, angiotensinógeno. Acá no está la testosterona, pero sí el libro lo escribe que está la testosterona ahí. ¿Ya? Así que es todas. Está bien esto. Si alguien tiene alguna duda, no está de acuerdo con la pregunta, avíseme, por ahí yo me he equivocado, lo corregimos con el libro. Las evaginaciones digitiformes de la membrana celular contienen citoplasma y componentes proteicos del citoesqueleto, participan en la absorción. ¿Cuáles son? Microvellosidades. Microvellosidades. ¿En qué lugar ocupan en el vaso los linfocitos T? Área periarterial. Esa, B, áreas. Ya antes lo decía zonas, ¿no? Entonces ahí te confundía. El colágeno tipo 2 se encuentra en las siguientes estructuras, excepto ya se van a aprender esto de tejido conjuntivo, esta tablita de acá, esto, ya. El colágeno tipo 4 es la que se encuentra en el glomérulo, ya en la lámina basal de los glomérulos renales. Y acá ocurre un síndrome que se llama el síndrome de Goetz-Parks, entonces descartamos, porque en los glomérulos renales hay tipo 4, no 2. La lámina basal es una estructura que se encuentra en las células Epitelial. ¿Y por qué no adiposas, musculares o de sostén? ¿Quién sabe? En las adiposas musculares y de sostén se llama lámina externa, no lámina basal. ¿Ya? Ya. Las neuronas pseudounipolares se encuentran en o unipolares. ¿Dónde las encontramos estas? ¿Retina del ojo? No, pseudounipolares no. Ganglios neurocranianos y En los los ganglios. Es ya en los ganglios de los nervios craneales. Lo de los sentidos especiales y la retina del ojo son bipolares, acuérdense de eso, ¿ya? Repasen bien esa partecita. Y si ven la pregunta pseudounipolares, vayan y revisen el libro, ¿ya? Revísenlo o las diapositivas pueden verlo para avanzar más rápido, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya lo van viendo. Aquí tenemos nervioso, ¿dónde están los tipos de neuronas? Creo que se los escribí acá, ¿no? Miren, las multipolares son motoras, las bipolares es órganos especiales y las pseudounipolares sensitivos, ganglios craneales y simpáticos. Bueno, nos vamos. El colágeno que posee fibras elásticas y colágeno tipo 2 se localiza en... Ya la hemos visto esta. Pabellón auricular. Pabellón auricular. Las ostiones o sistema de Havers
Laminillas concéntricas. Las fibras musculares esqueléticas presentan fascia adherente, nexos, desmosomas, todos, ninguno. 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 ¿Esto a quién pertenece? ¿A qué le suena? En células cardíacas. Cardíaco. Pero ¿parte de qué es esa parte? Intercalares. Intercalar. ¿Ya? ¿Cómo está conformado un disco intercalar? Fascia adherente, unión comunicante o nexo, desmosomas. La despolarización del calcio, del sarcolema, se inicia con Liberación de acetilcolina. liberación de la acetilcolina. El tejido adiposo multilocular es rico en, ya lo vimos, Mitocondrias. mitocondrias. Las proteínas integrales de membrana celular cumplen las siguientes funciones, excepto, Digestión celular. bien, ya, digestión celular son lisosomas, proteosomas, y ¿qué más? Los peroxisomas, ¿no? La modificación química de las proteínas se realiza en, ¿quién la ve esta? La modificación química de las proteínas. Estoy entre Herrera y Golgi. Lo mismo les iba a decir. Ya, en esta yo sí tengo duda. Porque en el libro, a no ser que en la nueva edición esté, ya hayan corregido, pero igual estoy entre Golgi y retículo endoplasmático. Y listo, a ver, ¿dónde está? Este está aquí en el capítulo de organelos membranosos, no membranosos acá. Ah, no, generalidades, ahí están. Estas son las características y las funciones. ¿Dónde están las funciones? No hay el diagrama de las funciones. Ah, acá están. Miren, aquí les dice, también participa en las modificaciones químicas. Y luego está el Golgi, modificación química de las proteínas. ¿Ya? Si yo me voy más por Golgi que por Rer, ¿ya? La verdad. Así que como no hay otra, yo me iría más por Golgi. Pero ya les doy elección, ¿no? Les doy elección. Una de las siguientes zonas no corresponde a la estructura del cartílago articular adulto. B. La capa condrógena. ¿Cuáles son las zonas del cartílago articular? La mnemotecnia es súper interesante, profe Carla. Superficial, profunda, intermedia y calcificada. Son características funcionales de las células endoteliales, excepto, no va a entrar ahora vascular. La matriz capsular o pericelular corresponde a ¿quién sabe? ¿Pericondrio? Pericondrio. ¿Por qué pericondrio? ¿Dónde vemos matriz capsular o pericelular, la territorial, interterritorial? ¿En qué cartílago? No, eso de los grupos isógenos, ¿no? Exactamente lo que rodea a los grupos isógenos. Es en cartílago hialino. Hialino. ¿Ya? Es característica de cartílago hialino. A veces las vesículas citoplasmáticas limitadas por membrana forman una invaginación del material fagocitado que se denomina ¿quién sabe esta? Fagolisosoma. ¿Tan seguro? Es que hay dos términos, ¿ya? Fagosoma versus fagolisosoma, ¿ya? El fagolisosoma es cuando, por así decirlo, esta vesícula limitada por membrana ya se fusiona con el lisosoma y forma un fagolisosoma. Para mí acá es ninguno,
¿ya? ¿Por qué? Porque sería un fagosoma, ¿ya? Para mí. Ahora no sé para el doctor, ¿eh? Para mí sería ninguna según el libro también. Así que esta la investiga, ¿ya? Por eso lo estoy dejando ahí. Sus prolongaciones se introducen en los senos venosos durales para la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál sería? Rápido. Aracnoides. La siguiente se relaciona con los gránulos azurófilos de los leucocitos, excepto No son secundarios, son primarios. son primarios, ¿no? La colágena tipo 4 en la membrana basal se localiza en... Ya, esto tienen que haber escuchado su clase del doc, yo me acuerdo que la vi grabada. Ya está en la lámina densa. Vamos a verlo acá. Lámina densa, colágeno tipo 4. Ya, ojo con ese detalle. Lámina densa. Las células reticuloepiteliales corresponden al órgano linfoide que tiene corpúsculo de Hassall, ¿ya? Es decir, al timo. Son características histológicas del tejido epitelial, excepto En su escasa sustancia intercelular. te dice excepto. Son características. Diría que es de los capilares porque es avascular. Eso, es avascular. Vamos a verlo acá, miren, para comprobar. Eso se llama una tinción que descubrí el año pasado. Me hubiera gustado que me la muestren cuando yo estaba de estudiante. Sí, se sigue viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Quiero que vean esta, miren, es la tinción coloidal. Ya es una tinción que permite visualizar los vasos sanguíneos. Imagínense, miren, quiero que lo vean ahí, cómo se ven los vasos sanguíneos. Y aquí está el epitelio. No le llegan los vasos sanguíneos. Por eso sabemos que es avascular. ¿Ya? Así que esta relación directa. ¿Tiene escasa matriz intercelular? Sí. ¿Tiene poca matriz extracelular? ¿Sus células son muy juntas? Sí, porque son numerosas. Ya 3 tenemos. ¿Se apoyan sobre una membrana basal? Sí. Ninguna. La tercera, nada que ver. Ya son... Acá, mira, hay una de... no hay, mira, de inmunitario acá. Vamos a ver elementos histológicos presentes en el árbol nuclear. No, esta no, considerada. Ya, esta es, por ejemplo, el tercer parcial. Las siguientes son células presentadoras de antígenos, ¿excepto? La célula de Kupffer es un macrófago. Pertenece al sistema mayor de histocompatibilidad tipo 2, al sistema fagocítico mononuclear. Ya. ¿El linfocito B tiene complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2? Los dos, creo. Tiene tipo 2. Ya, entonces es una presentadora de antígenos. La célula de Langerhans, macrófagos en epidermis. Las células reticuloepiteliales del timo, hemos dicho que la 3 va a actuar como un macrófago. Entonces, ya tenemos acá que el linfocito T colaborador no es una presentadora de antígenos. Interactúa con las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Entonces, esa es la CD4. Los procesos de Tomes, ¿no? Ese es de tercer parcial. Y la prominencia igual. Una de las siguientes, igual es tercer parcial. Aumento de la calcemia, igual es tercer parcial. Aumento de células, tercer parcial. Tercer parcial. Esta puede ser como primer o segundo parcial. ¿Ya? Como segundo parcial de histología o como primer parcial de... o como tercer parcial, ¿ya? Segundo o tercero. Las adenoides también se conocen como amígdalas faringeas. Esta no, epitelio respiratorio no, la secuencia de los conductos tampoco, células de Leydig tampoco, hormonas gastrointestinales. Esta, ¿cuál de las siguientes no es una proteína plasmática producida por el hígado? El fibrinógeno. No, el fibrinógeno sí es producido por el hígado. ¿Qué función cumple el fibrinógeno?
Se convierte en fibrina para eso del coágulo, ¿no? Ya, la coagulación. La albúmina regula la presión coloidosmótica, ya tenemos ahí. ¿Cómo se llaman otro nombre de las inmunoglobulinas? Globulinas. No, las globulinas se dividen en dos, en inmunoglobulinas, ¿ya? Y globulinas no inmunes. Las no inmunitarias, ¿ya? O alfa y beta globulinas, son sintetizadas por el hígado. Las inmunoglobulinas o globulinas no inmunes o inmunoglobulinas o gamma globulinas se sintetizan en las células plasmáticas que derivan a su vez de linfocito B. Y lo vamos a ver en este esquema que tengo acá. Ya, se los dibujé. Inmunoglobulinas o gamma globulinas son anticuerpos sintetizados por células plasmáticas. Las globulinas no inmunitarias o alfa y beta globulinas se sintetizan en el hígado. ¿Ya? Cuidado que el doctor les pille con esa. Acá la respuesta es gamma globulinas o inmunoglobulinas. ¿Ya? Componente de la porción respiratoria. Esto es tercer parcial. ¿Ya? Después de terminar esto nos damos un descanso de unos 5 a 7 minutos, ¿ya? Después de esta evaluación final, ya estoy cansado. Y ya no soy tan joven como antes, ¿ya? La heterocromatina nuclear es... es la que está condensada, ¿ya? Y es activa. La parte de la membrana basal más cercana al plasmalema epitelial es... La lúcida era. Lámina lúcida. Repetirán. Han visto que repite nomás el doctor. Y si no repite, son preguntas similares. Entre las funciones del vaso se considera... creo que sí, igual es de la B, pero acá, ya viendo, entre las funciones del vaso se considera la activación y proliferación de linfocitos B y T. Lo vamos a confirmar con el libro. ¿Dónde estás? Linfático, tejidos y órganos. Vaso, barrera hematotímica, nada que ver, acá. El vaso lleva a cabo funciones inmunitarias y yo le echo porque no está grande. Acá está, funciones inmunitarias. Funciones del vaso comprenden inmunitarias, presentación de células, activación y proliferación de linfocitos B, producción de anticuerpos, eliminación de macrófagos anticelulares. Entonces estaba refiriendo el doctor a las funciones hematopoyéticas, ¿ya? No hay diferenciación de linfocitos B, ¿ya? No ocurre eso ahí. Dice activación y proliferación. La diferenciación de linfocitos B y células plasmáticas, así como, no está. Esto a tomar en cuenta. Ya, entonces acá la pregunta tendrían que ser 2. Me imagino que se fue por la más importante, jóvenes. ¿Ya? Entre las funciones más importantes del vaso se considera, ¿no? Y la hematopoiesis ya es una función es de la médula ósea, así que está falsísima. La liberación del calcio es una... se refiere también a lo que es... ya sé por qué. Ya, estas son funciones hematopoyéticas. La que el doctor se estaba refiriendo con la pregunta era funciones inmunitarias. Y como dice acá, miren, activación y proliferación de linfocitos B. Con proliferación, el doctor también se estaba haciendo caso o estaba haciendo referencia a esa diferenciación de linfocitos B. Entonces, entre todas estas preguntas,
La más verdadera de todas sería esta, ¿ya? Porque si nosotros le ponemos diferenciación de solo linfocitos B, ¿y dónde están los T? Entonces por eso lo pone linfocitos T, ¿ya? Así que esa sería la función. ¿Y cuál es el colorante que tiñe selectivamente a las fibras elásticas? La orceína. La orceína, ¿ya? Aunque el PAS también a veces lo puede teñir. No tan bonitos, sí, pero tiñe. El glucosaminoglucano más abundante, esta ya lo hemos visto, ¿no? Hialuronado. ¿Cuál de las siguientes no es una célula presentadora de antígenos? Neutrófilo. Va la huevada. Este cartílago carece de pericondrio. ¿Cuál es? Fibroso. Fibroso. Es falso respecto a los túbulos T cardíacos. No son finos. Son más finos que en el músculo esquelético. El condritin sulfato es el glucosaminoglucano que está presente en una de las siguientes estructuras, excepto líquido sinovial, jóvenes. Y adivinen dónde está esa pregunta de miércoles. ¿En un cuadro? Exactamente. Acá está. Miren, estábamos hablando de el condritin sulfato, ¿no? Ya, cartílago, hueso, válvulas cardíacas, ya, condritin 4,6 sulfato, ahí está. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Miren. ¿Dónde se encuentra? ¿Cartílago articular? Sí. ¿Está en hueso? Sí, ¿no? Lo que dijo el libro. Ya, hueso y válvulas cardíacas. Entonces, cartílago, válvulas cardíacas. Aquí otra vez está cartílago, lo mencionó nomás. Entonces, el excepto es el líquido sinovial. En ese se encuentra el ácido hialurónico. ¿No es componente de la sustancia blanca? Los cuerpos. Los cuerpos neuronales. El crecimiento longitudinal de los huesos largos depende básicamente de una estructura. ¿Cuál es? Acá es ninguna. ¿Quién es el que me permite el crecimiento en longitud? Placa epifisiaria o cartílago en crecimiento. ¿Ya? Una de las dos. Ya, esta permite en longitud y en ancho, ¿quién? Periósteo. ¿Ya? La pulpa roja del vaso no contiene, esta es repetidanga. La A. En el hígado, el espacio perisinusoidal se dice que también se lo conoce como... este es tercer parcial. El epitelio predomina, tercer parcial. Zona medular, tercer parcial. Osteólisis osteocítica está a cargo de... Osteocito. Osteocito. No la pueden pelar, en su nombre está. Las células componentes de las glándulas es tercer parcial. La liberación de insulina es estimulada por tercer parcial. ¿Ya? El epitelio mucosecretor, tercer parcial. Derivan de las... ¿Cuál de las siguientes no deriva de las crestas neurales? Es repetida. La microglia. Microglia. La microglia. Creo que eso es todo de este examen. Sí. Entonces, continuamos después con el examen de auxiliatura, de mi primer examen de auxiliatura. ¿Ya? Lo vamos a darnos a las y 45, volvemos, ¿les parece? Sí o sí. ¿Ya? Sí, está bien. Listo. Volvemos de un ratingo. Listo.